Bueno, está difícil, pero no todo está perdido. Actualmente se encuentra en proceso de negociación el acuerdo internacional sobre la contaminación por plásticos, que recordemos el año pasado terminó con negociaciones que se frustraron y además porque es relevante, ya que busca hacer frente a una de las mayores crisis medioambientales de la actualidad, producto de la contaminación por microplásticos. Y hay una novedad, porque nuestro país ha tomado un protagonismo en este tema. El director de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de la Cancillería, Julio Cordano, fue elegido como el nuevo presidente del proceso de negociación de este acuerdo. Queremos conversar precisamente de este relevante tema con Carmen Gloria Ide. Ella es de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente y también la primera mujer en liderar la gerencia de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores de Chile. Así que queremos con mayor razón saludarla por todo esto. Carmen Gloria, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Irene, y gracias por la presentación, por esa mezcla a veces un poco extraña de roles. No, pero eso habla también mucho de tu experiencia y de lo que has logrado. Carmen Gloria, partamos por lo siguiente. ¿Cuál es el actual estado de la crisis provocada por la contaminación de los plásticos? Hoy día es una situación súper lamentable, pero es la actual y la misma eventualmente hace un par de años atrás. Creo que hoy día existe mucha conciencia de estos temas. No obstante, esto no es solo que nosotros creamos como ciudadanos que tenemos que trabajar y cuidar el planeta, sino también que las economías, las grandes economías, las industrias, los procesos, ¿cierto?, de las empresas se vayan ajustando a esto. Y eso es un proceso súper, súper lento. Yo te escuchaba con este optimismo, ¿cierto? Creo que Julio Cordano tiene una tremenda experiencia de años en negociaciones en temas ambientales, en las COP, por ejemplo. Él ha acompañado en distintos gobiernos a negociar, ¿cierto?, cuáles son los acuerdos. Por tanto, es una figura súper reconocida y qué orgullo que sea un chileno. No obstante, solo para llevar esta conversación un poquito más a lo correcto o más bien a la realidad, es que, por ejemplo, en Chile hoy día se generan 106.000 toneladas de plástico al año, que corresponden y andan por ahí entre el Mm. 7,5 y el 8,6 del total que generamos. Por tanto, hablar de un acuerdo que logre reducir, ¿cierto?, la generación de plástico, el ecodiseño, el correcto reciclaje y una segunda, ¿cierto?, vida útil, porque una cosa es reciclar, otra cosa es que lo volvamos a Claro. comprar como chileno, es una para muy, muy alta y es un proceso cultural, económico, ¿cierto?, de gobernanza, de Totalmente. política enorme. Carmen Gloria, pero hay otro tema que también lo hemos tocado en nuestro programa que tiene que ver con los microplásticos. Ahí hay un universo bastante más, uno podría decir, difuso, pese a que hay bastantes evidencias de cómo el microplástico incluso ha llegado hasta ser parte del organismo, estar en los tejidos, estar en los órganos, en el agua que tomamos. Exactamente, o sea, hoy día el microplástico es algo que, y ahí hay mucha evidencia, creo que la academia ha Mm. hecho un trabajo gigante, pero por ejemplo, ¿qué pasa en el mundo de la salud respecto a los microplásticos? No son conversaciones que hoy día estén avanzadas. O sea, te pongo un ejemplo práctico, todos lavamos nuestra ropa que tiene plástico y esa agua, ¿cierto?, se va a terminar en el mar y así sucesivamente, Claro. y nosotros hoy día lo comemos, lo vivimos, los microplásticos, pero no existe un avance, no existe un reconocimiento, fíjate, de que No. eso realmente es una problemática. Son de esos temas que a veces se escuchan un poco más como activistas, como de poner una gravedad mayor al tema de la contaminación, entonces quedan ahí como un poquito escondidos cuando son bien relevantes. Totalmente. Vamos a lo que pasó el año pasado, Carmen Gloria, porque el 2025 fue la última ronda de negociaciones en las que se buscaba alcanzar un acuerdo, un tratado global impulsado por las Naciones Unidas. ¿Por qué ha sido tan difícil? Ahí tuvieron un rol importante los países petroleros. Recordemos que el plástico, ¿no es cierto?, necesita del petróleo para producirse. Y bueno, hay intereses creados, intereses que están en juego. ¿Qué es lo que ha hecho tan difícil alcanzar un acuerdo? Primero que creo que es bien poco equilibrada la discusión en este tipo de acuerdos, entendiendo que esta es la primera conversación para lograr llegar a un acuerdo, a un tratado, a algo mucho más concreto desde lo que está haciendo o impulsando Naciones Unidas. Entonces, lo primero es poco equilibrado, ¿por qué? Porque tienes grandes países, grandes potencias, y tienes países Mm. mucho más pequeños.
Y ahí es como que el voto vale más o tiene cierta injerencia en las decisiones que toma cada uno. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de energías limpias. Si Chile o India o inclusive Estados Unidos se oponen a limpiar las matrices energéticas, energías renovables, por supuesto que el cambio climático y lo que dicen las COP y el Acuerdo de París se ve altamente retrasado. Acá es lo mismo. ¿Cómo le podemos pedir a China que pare su producción de material o de plástico en general, ¿cierto? Y todos los productos que genera su industria, su economía, ¿cierto? Para el mundo entero con plástico. ¿Cómo le podemos pedir a Arabia Saudita que limite, ¿cierto?, la producción o la generación de la materia prima desde, como tú bien decías, el petróleo para esto? Hay un tema económico que es bastante importante y que es el primer principio o tema fundamental que se discute acá. Es cómo reducimos primero la producción de plástico. Y ahí viene otro tema que no es solo esto económico, sino también que tenemos que ser conscientes de que tiene que existir un reemplazo. Entonces, ¿por qué los Correcto. vamos a reemplazar? O sea, pensemos en la inocuidad alimentaria, cuando nosotros íbamos a la feria, ¿cierto? Ujú. Y llevábamos siempre la misma bolsa en los 80. Pero después, cada puesto de la feria nos empezó a dar una bolsa. Claro, total. Entonces, también hay un tema de limpieza. No está permitido llevar los tupper, como los conocemos comúnmente, a los supermercados. Por tanto, ¿qué va a reemplazar ese plástico en temas de inocuidad alimentaria? Pero también hacer esta cosa un poco más realista, que puedes sacar el plástico de un solo uso, pero en tu casa está llena de plástico. Y eso, entonces, ¿cómo se resuelve, Carmen Gloria? Pucha, yo no soy tan optimista en eso. ¿Qué es lo que No, ah. pasa? Creo que tiene que ver, Mirna, con esto, y ahí me vinculo a mi otro rol en seguridad. Si hoy día yo me siento con un alcalde y le pregunto, solo por Chile, alcalde, pongamos contenedores de reciclaje para apoyar el acuerdo que se está liderando por Chile hoy día para limitar el plástico, o póngame postes de alumbrado eléctrico, ¿cierto?, para la seguridad de las personas. Probablemente ese alcalde va a preferir la luz para evitar Total. delitos, por ejemplo, y asegurar el bienestar de las personas. Y también me va a decir, ¿para qué voy a hacer ese esfuerzo económico en un minuto donde Chile no tiene tantos recursos, si en verdad lo que se recicla es el 8%? Mm. ¿Te Uf, fijas que qué es súper desoladora. contradictorio? Es desolador, pero a ver, al mismo tiempo, y déjame contar además que estamos conversando a esta hora con Carmen Gloria Ide. Ella es presidenta de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Ambiente, para el Medio Ambiente. Y al mismo tiempo Chile en particular ha sido bien pionero en el tema de los plásticos. O sea, acá recordemos que bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato se avanzó muchísimo y hoy día tanto así que las personas ya tienen totalmente asumido que si van al supermercado tienen que llevar una bolsa, porque si no se van a tener que llevar los productos en el carro y de ahí no sé cómo llevárselos a su casa. Entonces, hay cambios culturales que se han logrado, pero todavía nos falta. En ese sentido, tú sigues siendo todavía más pesimista que optimista, ¿no? Tal como lo decías. Soy más pesimista de los acuerdos o grandes tratados. Estoy súper de acuerdo contigo y creo que una de las cosas logradas con el paso de los años es que hoy día existe conciencia. O sea, ya nadie baja la ventana y tira algo en el auto a la calle de la basura. O sea, esto es un cambio brutal que ha tenido nuestro país, muy positivo, que se entienda lo brutal desde el lado bueno. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? En AEPA representamos a varias empresas que trabajan hoy día en el reciclaje desde los rellenos sanitarios, empresas que trabajan, por ejemplo, con productos orgánicos, ¿cierto? Materiales orgánicos que hoy día generan nuevos productos. Hay un trabajo enorme desde las empresas de AEPA, pero ¿cuál es el financiamiento que reciben? ¿Cuál es la visibilidad que reciben? Hoy día conseguir permisos, por ejemplo, desde el mundo gubernamental o administrativo es súper complejo. Conseguir la habilitación para que un camión pueda transportar residuos son varios meses de gestión. Entonces, para que logremos que esa conciencia ambiental se concrete en un cambio país, tiene que existir una colaboración enorme entre que la regulación apoya este desarrollo. Y ahí hoy Y día ese tenemos algunos cuellos de botella. Ya, y ahí antes de entrar, ¿no es cierto?, lo que implica la designación de Julio Cordano, tú mencionaste algo que le quiero hacer un doble clic, Carmen Gloria, que tiene que ver con el reemplazo, porque tú dices, ok, le proponemos, ¿cómo le decimos a China que basta ir a un mall chino y darse cuenta que el 99% de lo que venden es plástico? Entonces, ¿cómo le decimos a los chinos que tienen que dejar de consumir esta cantidad de plástico? Ese tema por un lado. Y segundo,
¿con qué lo reemplazamos? ¿Qué es lo que se discute a nivel de especialistas sobre ese punto? Hoy día existen una serie de materiales que se dice que pueden reemplazar el plástico, y así con la yuca, un montón de productos orgánicos, inclusive las hojitas del choclo, por ejemplo, hoy día se utilizan para hacer ciertos envases, pero son pequeños desarrollos. O Mm, sea, llevemos solo a que en Chile hoy día no reciclamos, o perdón, reciclamos 106.000 toneladas. Se calcula que en el océano hay más de 200 millones de toneladas de plástico. Entonces, esos pequeños desarrollos que los aplaudimos necesitan un mayor apoyo porque no existe un reemplazo real. No existe algo que te diga, ok, el médico va a usar un guante que no sea de látex que le asegura, ¿cierto?, el claro. cuidado en sus tratamientos, por ejemplo. Entonces, si te fijas, hay harto de relato, hay mucha conciencia, pero el llevarlo a la práctica es nuestra gran brecha hoy día. Entonces necesitamos promover más empresas, necesitamos que exista, ¿cierto?, un desarrollo tecnológico industrial en nuestro país para poder empezar también a llevar este liderazgo que hoy día tenemos en este acuerdo. Entonces es como ser y parecer. Sabes que me hiciste recordar además cuando hablabas de este plástico que nos entregan en las ferias, ¿no? Que es a raudales, o sea, bolsas y bolsas y bolsas y más bolsas de plástico. Pero cuando yo era niña, uno iba a la feria, llevabas tu carrito, claro, tenías que llevar tu carrito, como hoy día también la gente lleva su carrito, pero con bolsas de género, y existía el famoso cucurucho, que se hacía con papel de diario. ¿Cuál es el problema? Que ya no hay diarios. O sea, que también el feriante te podría decir con justa razón, pero ¿dónde están los diarios para hacer los cucuruchos, no? Exactamente. O yo siempre sigo tomando eso, exactamente iba a ese punto, como que hoy día se acaban los recursos por un tema de conciencia, pero también cuáles son los elementos que tenemos. Siempre he sido, Exacto. aunque me parece que hay una buena medida al decir no usemos más las bolsas plásticas, pero hoy día resulta que estamos llenos de bolsas de papel. ¿Se están reciclando correctamente o era mejor antes tener la bolsa plástica que en realidad era la bolsa de basura de la casa? Yo siempre fue la bolsa de basura la del supermercado, pero hoy día la de plástico sirve tanto, utiliza recursos naturales también, utiliza agua, ¿cierto? La materia prima viene de los árboles, entonces existe un equilibrio en estas materias. Y ahí es Bueno, donde la academia, el gobierno, todos tenemos que trabajar bien de la mano. es súper importante el punto. Ahora, hablemos de Julio Cordano, porque Chile enfrenta también, como hemos dicho, ¿no es cierto?, uno de los desafíos ambientales y diplomáticos más relevantes de los últimos años. ¿Qué desafío se abre teniéndolo a él en este rol clave para lograr un acuerdo a nivel ya macro internacional en materia de un tratado o de un acuerdo por los plásticos? Lo primero creo que como país debiésemos avanzar, y ahí un poquito desde el rol del gobierno que acaba de asumir, es ser y parecer que te decía antes, o sea, darle una venia correcta a estas materias. Creo que él es un profesional tremendamente reconocido y son aquellos que dejan muy bien parado a nuestro país. Pero necesitamos también que esto vaya con ciertas consecuencias y cierto apoyo, desde el financiamiento de lo que va a hacer Chile en estas materias, desde aprobarlo, por ejemplo, y Ujú. también tiene que ver con aquellas señales que se van a dar. Hoy día creo que avanzamos. Mucho se habló de que quizás el gobierno actual iba a estar muy en contra de los temas ambientales, pero creo que tenemos una buena señal de que se mantiene un Ministerio de Medio Ambiente, que hay una estructura que hoy día yo diría que se replica, y por tanto no debiésemos echar atrás todos los esfuerzos que han existido. Sin embargo, ahí desde la Cancillería y el trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente debiese existir la misma unión que existió hasta ahora en avanzar en estos temas. Pero, insisto, tenemos un nombre que son de aquellos que nos tienen que dar harto orgullo, una persona que es reconocida a nivel Mm. internacional y por tanto tiene la capacidad de influir en sus conversaciones con otros países. Ahora, hay un plazo para que se logre un acuerdo en este tema? No, No tristemente hay, no, Mirna. no Ahí, hay. esto es una conversación. Esto es Mm. lo mismo que en algún minuto uno conversa con las COP, año a año se reúnen todos los países, salen con una agenda, con buenas ideas y con acuerdos que son bien poco, no son un mandato. Ya, y esto hoy día es una conversación preliminar de llegar a este acuerdo, impulsado por ciertos países y también con grandes retractores como en el caso de China, Rusia, Arabia Saudita. Entonces, hoy día son conversaciones. Ahora, entendemos que para que efectivamente el tratado tenga efecto es necesario que los países hagan cambios y Chile, ya lo decíamos, ha hecho cambios importantes. Pero te quiero preguntar por la ley REP, que ha estado bien retrasada, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí y cuáles son los pendientes en el fondo que existen?
Esa es una tremenda señal y es un súper ejemplo porque la ley REP lleva ya desde el año 2016 que hablamos súper en serio de la REP. Han pasado Mm, ya muchos años en donde, por ejemplo, los productos prioritarios de envases y embalajes, que es el más masivo, ¿cierto? Ya lejos. están en etapa de implementación, pero seguimos como en una fase piloto. No lo tenemos en todas las comunas, vamos de a poquito. ¿Cuánta gente sabe realmente? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y de nuevo viene la brecha país. ¿Cuál es la prioridad hoy día? Entonces, hay una suerte como de repartir los presupuestos, tanto de las municipalidades, de las empresas, del propio gobierno, ¿cierto? Desde sus políticas por cada gobernación, de ser eficientes. Y ahí los temas ambientales, yo diría, Mirna, que por más que exista una regulación, no va acompañada de la práctica, porque tenemos otras necesidades. Tremendo tema, nos quedamos con un montón de, bueno, de deseos y probablemente también algunas inquietudes, ¿no es cierto?, respecto del futuro de los plásticos, no solo en Chile, sino que, por cierto, en el mundo. Te damos las gracias, Carmen Gloria Ide, presidenta de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente, AEPA, por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Que estés muy bien. Bueno.